sea nuestro Señor. Amén. Por sobre toda experiencia, ¿no?, que podamos vivir, estar viviendo, Él se merece que le honremos siempre, que le reconozcamos como nuestro Señor, como también nuestro Padre Celestial, ¿sí?, que nos ama y que demostró su amor enviando a su Hijo, pero también que lo demuestra cotidianamente, ¿sí?, sosteniéndonos, aunque a veces pareciera que no es tan así. Amén. A ese Señor vamos a escuchar a través de la palabra, y le invito a que abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en esta noche 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ven y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Invito a que oremos. Señor amado, gracias te damos por esta nueva oportunidad que tenemos de estar reunidos en tu nombre y de disfrutar de tu presencia y de tu obrar en cada uno de nuestros corazones, Señor. Qué bueno es escuchar las voces de tus hijos, de tu iglesia, los instrumentos, las palmas, las expresiones de exaltación a tu nombre, Señor, la oración. Gracias, Señor. Qué bueno que es todo esto. Algo se produce en nuestros corazones, Señor, que aunque no lo pudiéramos explicar, es algo que nos beneficia, nos hace bien, nos fortalece en lo espiritual, nos afirma en nuestras convicciones, Señor. Por eso en esta tarde te damos gracias por este tiempo y porque hemos podido leer tu palabra. Te rogamos que a través de ella, Señor, tú seas hablando a nuestros corazones, también dirigiendo, Señor, mi pensamiento para que pueda hablar lo correcto, Señor, lo que viene de parte tuya, Señor. También oramos por aquellos que no han podido llegar, que están atravesando algún inconveniente, ya sea de salud o económico. Señor, en el nombre de Jesús, sea tu poder manifiesto sobre la vida de cada uno de tus hijos en esta hora, en el nombre de Jesús. Oramos por la salud de tu hija Adriana, en el nombre de Jesús. Rogamos, Señor, que tú seas obrando con poder sobre su vida, sobre su salud, Señor, por la recuperación aún de Karina, Señor,
que tú continúes, complete la obra en su vida. Oramos, Señor, por también, Señor, por la mamá de Dorita, por su recuperación, Señor, por la salud de nuestro hermano Elías, para que tú, Señor, seas guiando a los médicos que puedan encontrar que esté fallando en su organismo, Señor, pero antes de eso, que tu mano poderosa, Señor, obre un milagro sobre la salud de tu siervo. Señor, oramos también aún por la salud de la pastora de La Paz, Señor, que mañana va a ser operada de sus piernas porque ha tenido un accidente. Dios mío, que tú dirijas todo, Señor, para que todo salga bien. Oramos por nuestras hermanas que están esperando familia, por Yanina, por Belén, en tu nombre, Señor. Tú estés acompañando ese proceso de gestación y que todo salga bien, Señor, para la gloria de tu nombre. Y así, Señor, por cada uno de tus hijos, Señor, aquel que está decaído, desanimado, desalentado, tu Espíritu Santo le fortalezca, Señor, para que pueda volver a la fuente de vida, aquel que le puede sostener y levantar en medio de la adversidad. Te bendecimos, Señor, te honramos. Oramos también por la vida de Ricardo Adamec, por esa operación que le deben realizar en su corazón. Dios mío, en el nombre de Jesús, rogamos que tú seas obrando con poder sobre la vida de tu Hijo y levantándole una vez más, Señor, en medio de esta adversidad. Gracias porque siempre nos escuchas. Descansamos en ti, Señor. Te rogamos por la vida de Valentina, Señor, por su recuperación también en su organismo, por esta joven, Señor, para que tu poder también sea manifiesto en ellos. Gracias, Señor. Te lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, repasamos un poquito la historia de Samuel. Su mamá, Ana, estaba casada con un varón llamado Elcana y tenía un problema, Ana, que era estéril, no podía tener hijos. Y bueno, tuvo un padecimiento ahí, recibiendo alguna burla, pero ella le creyó a Dios e hizo una oración tan impactante, pidiéndole al Señor no solamente un hijo, sino ofreciéndole ese hijo para el servicio de Él desde pequeño. Entonces ella estuvo orando ahí en los atrios seguramente del templo. Cuando leemos templo era el tabernáculo, todavía no se había construido ningún templo ahí en Jerusalén o en el reino de Judá. Entonces ella oró, le creyó a Dios y Dios hizo el milagro. Entonces ella fue agradecida a Dios, estuvo cuidando de ese niño hasta que pudo ese niño ya no depender más de ella. Y a esa edad tan pequeña, tal vez 3, 4 años, lo llevó a Elí, que era el sacerdote, era el líder espiritual de la nación, y lo llevó para que estuviera al servicio de Dios. No sé qué podría ser tan pequeño, pero seguramente aprendiendo, escuchando la historia del obrar de Dios, de la creación, del llamado de Abraham, de la libertad en la esclavitud de Egipto, es decir, todo lo que en lo que tenía que ser instruido. Y fue creciendo hasta que llega este momento en donde Dios lo llama a Samuel. Y Samuel no nos dice ahí la edad, nos da a entender, porque habla de que era joven. Joven podía ser de un adolescente hasta un chico de 20 años. El historiador Josefo dice que aproximadamente tenía 12 años aquí. No sabemos si es así, solamente un historiador no da datos del por qué saca esa cuenta. Pero cuando encontramos la palabra joven ahí, Nahar en hebreo, es alguien que va creciendo, ¿sí? Alguien que no se ha desarrollado todo. Pero lo que sí podemos decir es que ya no era un niño pequeño, porque Dios lo llama, y Dios no va a llamar a alguien que no pueda responder, a alguien que no pueda hacerse cargo de su
respuesta de la responsabilidad que asumen. Y también esto se da en una parte de la historia de Israel donde hay una transición. Hasta aquí toda la vida de Israel ha sido una teocracia, Dios gobernando y dirigiendo a una nación a través de un líder, mayormente un sacerdote, ¿sí? A través de quien se comunicaba y quien podía estar siendo del nexo entre el pueblo y Dios. Pero ahora, dentro de un tiempo, Israel iba a pedir un rey. Entonces pasaban de la teocracia a una monarquía, ¿sí? A un reinado, donde ya el papel del sacerdote empieza a ser secundario y el papel de los reyes empieza a ser más importante. Entonces dice ahí el versículo 1 que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Ministrar, Sarat en hebreo, nos da a entender que era un siervo, ¿sí? Él estaba sirviendo ahí en lo que podía hacer, y a esta altura quizás podía realizar tareas más importantes, porque ya tenía una edad mayor a la que tenía cuando llegó ahí. Entonces estaba haciendo lo que Ana, su madre, se comprometió a hacer, y además estaba sirviendo, estaba bajo la tutela, bajo la enseñanza de Elí, el sacerdote. No estaba a la deriva ahí, tenía a alguien que le estaba cuidando. Fijémonos en el capítulo 2, versículos 18 y 19, nos da unos datos ahí. 1 Samuel 2:18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, es decir, estaba sirviendo, vestido de un éfod de lino. Un éfod de lino era una prenda que Dios había dispuesto, o sea, cuando en la adoración a Dios no se podía estar vestido de cualquier manera, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios está en todos los detalles. Entonces había una prenda especial para ministrar, para servir. Y esa, dice, le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. A medida que iba creciendo, le iba haciendo una túnica más grande. Cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, así que él ya estaba sirviendo, y él ya tenía conocimiento de lo que era la ceremonia, los sacrificios, las ofrendas, el movimiento dentro del tabernáculo. Pero al finalizar el versículo 1 dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Por qué? Porque no había profetas, no había hombres ni mujeres que Dios pudiera usar, había una cierta corrupción ahí en el sacerdocio de Elí, especialmente sobre sus hijos. Entonces Dios no traía palabras nuevas. Habían pasado como 400 o 300 años, sin recibir un mensaje directo de Dios, toda la nación. Entonces el versículo 2 y el versículo 3 dice: aconteció un día que estaban acostados. Elí estaba acostado cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Oscurecerse porque se estaba quedando ciego, pero también porque en lo espiritual hay cosas que no estaba viendo, que estaban sucediendo a su alrededor. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Ahí cuando dice templo se refiere al tabernáculo, ¿sí? Esa carpa que tenía un lugar santísimo donde estaba el arca, que simbolizaba la presencia del Señor. Junto al lugar santísimo estaba el lugar santo, que tenía la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro, y también tenía el altar del incienso. Y afuera de esos dos sectores había unos atrios, como un patio grande, y en esos atrios se habían armado seguramente unas carpas donde estaba durmiendo Samuel. Entonces, y estaba a metros cerca del arca, de la presencia de Dios. Todos esos son datos importantes, porque hemos visto que Samuel fue un milagro de Dios, Samuel fue una respuesta de Dios, Samuel
fue consagrado a Dios desde su vientre. Samuel servía al Señor desde muy pequeño. Samuel, aproximadamente en su adolescencia, fue llamado por Dios. Por eso es tan importante que la tarea sobre los adolescentes. A veces los mismos padres dicen, no, todavía falta, muy chico. No. Si acá hay un niño que está siendo usado y llamado por Dios, lo dice la Biblia. Entonces, no se trata de la edad, se trata de cuando alguien comienza a escuchar la voz de Dios. Ya vamos a llegar a eso. Entonces, y antes, Samuel estaba durmiendo, bueno, ahí donde les decía, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, es decir, al amanecer, porque al anochecer le colocaban aceite a ese candelabro que tenía 7 brazos, el menorá. Entonces duraba hasta el amanecer, ahí había que recargarle otra vez el aceite. Entonces, antes que se apagara, antes que empezara a disminuir esa luz, Dios lo llama a Samuel. Y dice que él respondió, heme aquí. ¿Sí? Heme aquí, como diciendo, aquí estoy. Y el versículo 5 dice que fue corriendo a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Ahí vemos una actitud obediente, de disposición, cómo él servía y cómo probablemente en diferentes ocasiones, ya que Elí estaba muy anciano, quería que lo ayudara en algo porque necesitaba ponerse en pie o porque algo requería de su ayuda. Ya estaba habituado a ir y presentarse ante Elí. Pero Elí le dice, no, yo no te llamé. El versículo 6 dice que Dios lo vuelve a llamar y pasa lo mismo. Samuel se para, se va a donde estaba durmiendo Elí y le dice, aquí estoy. Y el versículo 7 habla algo muy interesante. Samuel no había conocido aún a Jehová, todavía no había conocido al Señor. Había escuchado hablar de Él, estaba sirviéndole a Él, pero no lo conocía. Y después dice, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. O sea, Dios le había traído un mensaje específico para él. Entonces el versículo 8 dice que lo llama por tercera vez y Elí ya se dio cuenta, esto no es una casualidad, debe ser Dios que lo está llamando, y le dijo, la próxima vez responder lo siguiente: habla Jehová porque tu siervo oye. Entonces vino Dios la cuarta vez, insistencia de Dios, y le llamó Samuel, Samuel, está en el versículo 9 y 10. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Si usted sigue leyendo, después Dios le da una palabra específica, muy dura para Elí, para el sacerdote. Pero es interesante que en la Biblia encontramos a muchas personas que, sin ser ateas, o alguien que no había escuchado hablar de Dios, no conocían a Dios, ¿sí? Cerquita ahí estaban los hijos de Elí, el sacerdote, que estaba durmiendo. Se llamaban Ofni y Fines. Versículo 1 Samuel 2:12. Ellos estaban ministrando, estaban recibiendo ofrendas, ofreciendo sacrificios, pero estaban haciendo mal. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Aparte que eran un desastre, se robaban de la ofrenda, se acostaban con las mujeres que iban al tabernáculo, un desastre. Elí no les decía nada. Y Dios sabía todo lo que pasaba. Pero lo interesante, porque estaban sirviendo pero no conocían a Dios. Estaban en un servicio donde no cualquiera podía llegar, pero no conocían a Dios. Éxodo 5:2, el faraón no conocía a Dios, ¿sí?
Éxodo 5:2 dice: Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco le voy a dejar ir a Israel. Fue cuando Moisés se presentó para decirle: Dios me ha mandado para decirte que dejé ir al pueblo hebreo a adorarme en el desierto. Acá en este caso, el faraón era considerado un dios, él se creía un dios. Vieron que hay un montón de sarcófagos y cuestiones que los faraones eran tratados de una manera especial, las tumbas funerarias tienen un montón de elementos porque ellos creían que eran dioses. Y en la eternidad, en el otro plano, no sé cómo lo interpretarían, creían que seguían funcionando como dioses. Aquí el orgullo, la autosuficiencia muchas veces hace que las personas no conozcan a Dios. No conocían a Dios de los hebreos, pero ahí Dios se manifestó en varias formas para demostrarles que era un Dios verdadero. En la generación posterior a Josué, Dios lo saca de Egipto por mano de Moisés, con el liderazgo de Moisés. Luego, cuando muere Moisés, sigue Josué, que los introduce a la tierra prometida. Pero toda esa generación no conocía a Dios. Vamos a Jueces capítulo 2, versículo 10. Dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, la generación que conoció a Dios, que vivió en el desierto, que vio las maravillas de Dios. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho Él por Israel. Y bueno, fue un pueblo que sin fundamento, que se tiró a la idolatría y que empezó a tener problemas. Y vamos al Nuevo Testamento, para no extendernos más, Juan 5:37. Los religiosos en la época de Jesús, los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, los escribas, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no le creéis. Estoy diciendo: ustedes no lo conocen a Dios, porque Él habla la palabra que me va a mandar a mí. Ahora yo estoy acá y ustedes no creen que Él me envió. No conocían a Dios. Conocían de ritos, de rituales, de religiosidad, pero no conocían a Dios. No conocían al Dios que adoraban. Entonces, esa gente conocía todo el Antiguo Testamento, toda la ley, de memoria, pero no conocían al autor de la ley. Todos estos ejemplos, hermanos, nos dan la pauta. Ahora volviendo, vamos a la aplicación a nuestra vida. Que una cosa es conocer acerca de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Se puede conocer a Dios por lo que dicen otros: Dios hizo esto en mí, Dios hizo aquello en mí, Dios dice esto en la Biblia, Dios, por lo que otros dicen, pero no conocer a Dios. Lo primero que vemos en la vida de Samuel es que conocer a Dios es más que servir. Conocer a Dios no es lo que hacemos, ¿sí? Porque hay veces que puede haber gente dentro de la Iglesia de Cristo en general, no estamos hablando en particular de aquí, en todo lugar, que tiene el deseo de servir a Dios porque se siente bien, porque se siente que, bueno, después de todo lo que Dios hace por uno, bueno, de alguna manera le devuelvo. Y hacemos cosas, pero no lo conocemos, no tenemos comunión con Él, porque conocer no es tener datos de una persona. Siempre damos los ejemplos. Uno puede conocer mucho de Messi: cómo se llama la esposa, los hijos, dónde vive, cuántos años tiene, qué carrera ha tenido, cuántos goles ha hecho. Podemos conocer un montón, pero no hemos estado nunca en persona con Él. No hemos pasado un día con Él para ver. Conocemos lo que escuchamos de Él, lo que vemos de Él,
pero no lo conocemos realmente. Hemos oído hablar de Él. Mucha gente aún que sirve a Dios no le conoce. Jesús dijo algo en Mateo 7:21. Miren qué interesante. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, porque cuando uno conoce al Señor, el Señor lo conoce a uno, porque estamos hablando de comunión, de pasar tiempo, de escuchar su voz, de ser obedientes. Entonces no hablamos de que hay que dejar de servir, por favor, si nuestra vocación, nuestro llamado, como el de Jesús, Él dijo: yo he venido a servir, no para ser servido. Eso es nuestro ADN espiritual. Pero conocer a Dios requiere más que servirlo, más que hacer tareas para Él. Yo en mi vida nací en un hogar de cristianos que ya desde bebé me llevaban en moto a la iglesia. Y aunque no lo crean, era un gordo, gordísimo, así que mis padres les quedaban doliendo los brazos. Mi mamá me llevaba en la parte de atrás de la moto una siambreta. Pero yo no conocía a Dios hasta los 13, 14 años. Servía, participaba en obras de Navidad, en el Día de la Madre, hacía cosas, iba a la escuela dominical, pero no lo había conocido a Dios. Sí, siempre tuve padres que me enseñaron a conocerlo, que me hablaban la Biblia, que me contaban la historia, que me contaban la experiencia, hasta que yo tuve un encuentro con Él. Pero, porque conocer a Dios es más que hacer cosas para Él, es algo más profundo. También aprendemos que conocer a Dios es más que conocer su palabra. Porque seguramente, hermano, Samuel estaba siendo instruido por Elí, un sacerdote, que le dio a conocer todo el Pentateuco. Los 5 primeros libros de la Biblia los conocía, sabía todo. Sin embargo, dice ahí que no lo conocía, no conocía a Dios. Por eso es que Dios lo llama. Cuando dice que Dios lo llamó, ese verbo es cará, con Q, cará, y que se refiere al acto de llamar por nombre. Por eso dice Samuel, Samuel. Es probable que Samuel no conociera a Dios, pero Dios sí lo conocía a Samuel, y Dios quería tener comunión con él, quería hacer de él un hombre importante en la historia de Israel. Por eso siguió llamándolo. Pero lo interesante es que hay veces que hay gente que conoce mucho de la Biblia, pero no lo conoce a Dios. Si bien Dios se revela a través de la Escritura, pero si yo tengo una información, pero no tengo una comunión con Dios, no lo conozco. Juan 5:39 hay un ejemplo en la época de Jesús. Dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a los religiosos? Ustedes leen, escudriñan, estudian las Escrituras, estudian el Antiguo Testamento, porque les parece que a través de eso ustedes van a tener vida eterna. Y cuando estudian las Escrituras, esas Escrituras testifican de mí, hablan de mí.
pero me tienen al frente y no creen en mí, que yo soy quien les puede dar vida eterna. ¿Bien? Entonces hay teólogos, hay filósofos que conocen mucho de la Biblia, pero no lo conocen a Dios, no conocen al autor. Entonces, otra cosa que aprendemos es que siempre Dios toma la iniciativa para revelarse. Revelarse es mostrarse. Y ahí empieza el conocimiento de Dios, cuando Él se revela. No simplemente cuando hacemos algo para Dios, cuando leemos algo acerca de Él, sino cuando Él se revela a nuestro corazón, cuando Él toca nuestro corazón. Por eso nos llama, que le decía recién. Samuel no lo conocía a Dios, pero Dios sí lo conocía a él. Y por eso siguió llamándolo. De esa misma manera, Dios me ha llamado a usted, me ha llamado a mí. A mí me pasó que yo estaba dentro de la iglesia y hacía cosas y conocía algunas historias de la Biblia, pero no lo conocía a Dios hasta que Él me llamó. Hasta que Él... ¿Cómo nos llama a Dios? A través de la palabra, a través de un mensaje, a través de un consejo, a través de un sueño, a través de una fuerte pensamiento, inquietud en nuestro corazón. Tiene diferentes formas de llamarnos. Pero Él siempre toma la iniciativa. La Biblia dice que nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Que Él envió a Jesucristo, si no, no hubiéramos tenido posibilidad de conocerle a Él. Entonces, otra cosa que debemos aprender es a reconocer su voz, cuando Él nos llama, cuando Él nos habla. Discernir la voz es un proceso de aprendizaje, no es algo que aprendemos de repente. Recuerdo que cuando era más joven y leía la Biblia, esa era la forma en la que yo creía que Dios se comunicaba conmigo. Entonces, cuando había versículos que decían lo que yo quería escuchar, Dios me está hablando. Y cuando había versículos que no me decían lo que yo quería escuchar, me parece a mí, o debe ser para otro. Qué fácil, ¿no? Pero aprender a oír la voz. Jesús decía: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y me siguen. Entonces, conocer a Dios implica aprender a escucharlo. Nos damos cuenta, hermano, porque Samuel no lo conocía y tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios. No era Elí. ¿Cuántas veces lo llamó? ¿Cuántas veces lo llamó? 4. 4 veces. Entonces, es algo que ¿cómo vamos a aprender a diferenciar la voz de alguien? Yo puedo cerrar los ojos y pueden están hablando todo, pero yo voy a diferenciar la voz de mi esposa. ¿Sí? Y a usted le va a pasar lo mismo con su esposo, su esposa, su hijo, su hija, ¿por qué? Porque le conocemos y pasamos tanto tiempo que ya conocemos. Conocemos cuando habla bien, cuando está afónica, cuando está cansado. Porque pasamos tiempo, esa comunión nos lleva a conocer la voz. Entonces hay que pasar tiempo con Dios para aprender a reconocer la voz de Dios. Otra cosa que aprendemos es que cuando Dios llama, espera que le respondamos con obediencia y con una entrega total. Cuando dice ahí, habla porque tu siervo ya está diciendo, ¿qué tengo que hacer? Como dijo Pablo, ¿qué tengo que hacer, Señor? En Hechos 9, cuando Jesús lo llama a Pablo, él dice, ¿qué tengo que hacer, Señor? Entonces, conocer a Dios, además de escuchar su voz, estar dispuesto a obedecer lo que nos dice. Por eso Jesús decía, no conozco, sí, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, aquello, pero no los conozco, porque no hicieron lo que yo quise.
Hicieron cosas, pero no lo que yo quería que hicieran. Muchas veces. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a Moisés, Dios llamó a Isaías, Dios llamó a Samuel, Dios llamó a los discípulos, Dios lo llamó a usted, me llamó a mí. Por supuesto, hermano, que el resultado de conocer a Dios es una vida transformada, una vida con propósito. Samuel llegó a ser uno de los profetas más grandes en la historia de Israel. Y hermanos, es algo que requiere tiempo. Unos capítulos más adelante, por ahí por 1 Samuel 16, dice que Dios lo llama, le dice a Samuel que tiene que ir a ungir al futuro rey de Israel. Y va a la casa de Isaí, un hombre que tenía 8 hijos varones. Entonces cuando le traen el primero a Eliab, Samuel dice, aquí viene el ungido de Dios, y va a preparar la redoma de aceite para ungirlo, y Dios lo reta. Ojo Samuel, no mires la estatura, lo hermoso del parecer, lo externo, porque yo no miro lo que se ve por afuera, yo miro el corazón. Entonces después le trajeron a otro, a Abinadab, después a Sama, no sé, y después a los otros, completaron los 7, y dice, no hay ninguno de estos, te falta algún hijo, y ahí se acordó de David que estaba jugando ovejas. Es decir, Samuel ya conocía a Dios, ya había aprendido a escuchar la voz, pero todavía estaba aprendiendo de Dios. Porque Dios le dice, no miré lo externo, yo miro los corazones. Entonces, la pregunta que surge de esto, ya para ir terminando, ¿conocemos realmente a Dios? ¿Conocemos realmente a Dios? Venimos a la iglesia, oramos, leemos la Biblia, estudiamos la palabra, servimos. Pero la pregunta es, ¿conocemos a Dios? Porque acá hay gente que servía, que conocía la Biblia, que había oído hablar de Dios, que conocía algunas características de Dios, pero no lo conocía realmente. Y el conocimiento empieza cuando Dios se revela, y Dios se revela cuando realmente respondemos al llamado de Él. Miren lo que dice Jesús en Lucas 17:3. Lucas 17:3. Dice, y esta es la vida eterna. Vida eterna, hermano, no significa que la vamos a empezar a vivir cuando nos muramos. La vida eterna empieza cuando recibimos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero, ¿cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, porque conocemos a Dios a través de Cristo, porque dijo de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Si Él hubiera muerto en la cruz, no hubiera llevado nuestros pecados, imposible acercarnos a un Dios santo con todos nuestros pecados. Pero al creer que Jesús ocupó nuestro lugar en la cruz y arrepentirnos de nuestros pecados, ahí tenemos acceso al trono de gracia de Dios. Y le podemos conocer. Usted y yo tenemos esa bendición de poderle conocer a Dios. No solamente conocer acerca de Dios, sino conocerlo a Él personalmente. Conozcan, ginosco en griego, habla de aprender a conocer, a seguir conociendo por la experiencia y la observación. Por eso le contaba recién que Samuel empezó a conocer a Dios, pero terminó sus días conociéndolo. Primera de Juan 2:3 dice, ¿cómo nos damos cuenta si conocemos a Dios o no? Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. ¿Cuándo le conocemos? Cuando Él se revela a nosotros y nos llama y le respondemos con obediencia y nos entregamos totalmente a Él.
Sucede, hermano, que vivimos en una época que con toda la tecnología, la inteligencia artificial, las aplicaciones, etcétera, etcétera, se está perdiendo la capacidad de prestar atención. Hace unos días mi hermana me decía que la nena más chica había estado con una psicopedagoga y le había dicho que le estaba costando la interpretación del texto. Los que están en los colegios saben que esto es cada vez más notable. ¿Por qué cuesta la interpretación del texto? Porque estamos en un ambiente en donde todo es rápido. Los videos son rápidos, cada vez más cortos, los mensajes cada vez más cortos, todo tiene que ser ya rápido en el momento, y los chicos se habitúan a que todo tiene que, no se pueden concentrar. Y por eso, hermano, que en todas las naciones, ahora escuchaba que en México, ya sabemos que Chile y en Dinamarca, que fueron los, dice que en Dinamarca fueron los primeros en poner todo digital, pizarrones digital, libros digitales, todo digital, y ahora han vuelto atrás. Volvieron a los libros de tinta y papel, volvieron a los pizarrones con tiza o con marcador. ¿Por qué? Porque no lograban captar, se dispersaban los chicos. El otro día me decía un hermano, ¿sabe que ahora entiendo por qué ustedes siempre nos dicen que tenemos que traer la Biblia física? Porque es verdad. Cuando ponemos a leer la Biblia en el celular y si no entra un mensajito, nos distraemos. Entonces, hermano, tenemos que aprender a prestar atención al Señor, a dedicarle tiempo al Señor. Porque si no, no le vamos a conocer. Sí, Dios, yo sé que Dios es amor, que Dios envió a su Hijo, que Dios es misericordioso, que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, que eso es buena información. Pero conocerlo es comunión con Él, es tiempo con Él, es rendición total. Es decir, Señor, yo quiero hacer su voluntad, yo quiero caminar haciendo lo que usted me dice, no lo que yo quiero hacer, lo que me parece que tengo que hacer, lo que me gusta hacer, lo que me hace sentir bien hacer. No, yo quiero hacer lo que usted me quiere que me mande a hacer. No siempre, hermano, lo que el Señor quiere que hagamos es lo que a nosotros nos gusta hacer. Y si no hay ese tipo de rendiciones porque no le conocemos, no estamos siendo obedientes. Sí, pero yo eché fuera demonio, en tu nombre hice, prediqué, hice esto, sí, pero nunca me dedicaste tiempo a mí, hiciste cosas, pero no te conozco. Qué dura esa palabra, ¿no? La quisiéramos borrar. Pero hermano, eso es el llamado del Señor en esta noche. La pregunta, ¿conocemos al Señor? Y sí, estoy en la iglesia, supone que no. Samuel estaba a metros del arca, la presencia de Dios. Cuando entraba el sacerdote ahí, bajaba una nube sobre ese lugar, la presencia de Dios. Entonces, él estaba ahí, él estaba sirviendo desde chiquito, pero no lo conocía a Dios. Entonces, hermano, que no nos pase esto. Que cantemos a un Dios que conocemos, que adoremos a un Dios que conocemos, que leamos a un Dios que estamos conociendo, porque estamos dispuestos a obedecerle y a pasar tiempo con Él, a orar. Y oración es una conversación, una charla con Dios, pero no a charlar nosotros nomás, ¿sí? Pasarle los reportes, todas las cosas y gracias por esto y por aquello, y te pido esto y por aquello, pero no tener el tiempo de decir, ahora Señor, quiero escuchar tu voz. No sé si va a ser audible. A mí me parece que en el caso de Samuel fue audible, porque él se levantaba, creía que era... No siempre va a ser así, pero él es un Dios que se comunica y se va a dar a entender cuando nos está hablando algo, va a poner una inquietud, un pensamiento fuerte en nuestro corazón.
tenemos que responder, tenemos que esperar que Él nos hable. No es pasar una pantalla, ¿sí? Bueno, ahora ya oré, ahora viene la respuesta. No es así. Requiere dedicación, requiere tiempo, requiere de nuestra vida. Amén. No es que con esto que la tecnología es mala, pero los resultados son evidentes, ¿sí? Nosotros necesitamos conocer al Señor, porque si no lo conocemos, porque no estamos dispuestos a rendirnos a Él, porque Él nos está llamando. No sé cuántas veces ya nos habrá llamado. El tema es que le respondamos como Samuel: Señor, acá estoy, haz conmigo lo que quieras. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta noche te damos gracias, Señor, porque cuando leemos la historia de Samuel nos impacta, Señor, el saber cómo tú te acercas y llamas a cada uno de aquellos que estás queriendo, Señor, que se acerquen a ti, porque tú quieres obrar a través de cada una de sus vidas, Señor. Siempre lo haces con propósito. Tú no llamas a gente para que forme parte de una religión. Tú llamas a gente para que forme parte de tu propósito, Señor eterno, que tiene que ver con el servicio, que tiene que ver con alcanzar a aquel que está lejos de ti, que está en una necesidad absoluta. Pero, Señor, nos damos cuenta que nos puede ocurrir como a Samuel, que hacemos cosas, que conocemos cosas de ti, pero no te conocemos a ti, Señor. Que conocemos la Biblia, pero no conocemos al autor. Que servimos, pero no conocemos a quién servimos. Que todo nos parece que es para la iglesia, para los pastores, cuando es para ti, Señor. Si enseñamos, si tocamos un instrumento, si cantamos, si limpiamos, si cuidamos el orden, si hacemos algún trabajo de albañilería, de pintura, lo que fuere, es para ti, Señor. Todo es para ti, Señor. Para agradarte a ti, para honrarte a ti, Señor. Muchas veces hacemos las cosas bien y muchas veces no las hacemos bien. En ambas, Señor. Porque lo primero es conocerte a ti. Porque si te conocemos, Señor, cada vez haremos las cosas con mayor excelencia. Por eso, Señor, aquí estamos. Porque la pregunta que surge de esta meditación es si te conocemos, Señor. Y por ende, si tú nos conoces a nosotros. No conocimiento intelectual, porque tú sabes todo, nos llamas por nuestro nombre, Señor. No es ese conocimiento de información, es el conocimiento de intimidad, de relación, de comunión. Señor, por eso en esta hora te rogamos que como iglesia nos ayudes, Señor, a conocerte y a ser conocido por ti, Señor. En esta hora, Señor, tal vez aquí nos encontramos hombres y mujeres de diferentes edades y con diferentes experiencias en cuanto al Evangelio. Algunos tienen más tiempo de conocer el Evangelio, otros menos tiempo. Pero tú a todos nos llamas. Y a todos, y con todos estás esperando esa respuesta, Señor. Habla, porque tu siervo está dispuesto a obedecer. Habla, porque tu siervo está dispuesto a obedecer. Ahora, Señor, no queremos simplemente conocerte a través de servicio, sino servirte porque te conocemos. No queremos conocerte a través de conocer la Escritura, sino al conocerte a ti, Señor, poder vivir lo que tú nos enseñas en la Escritura. Gracias, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien que no te ha conocido, tú le estás llamando, al igual que Samuel, en esta hora a través de esta palabra.
Cada uno puede poner su nombre ahí. Dios te está llamando, porque Él quiere revelarse a tu vida, a tu corazón. Si estás dispuesto a decirle, Señor, háblame porque quiero oírte y hacer tu voluntad, ahí empieza a conocer al Señor. Conocimiento que va a ir creciendo por una relación. Hay muchas cosas que podemos aprender leyendo, estudiando la palabra, pero solamente la comunión nos hará conocerte de la manera en la que tú quieres revelarte a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor, y te honramos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.